Él nos amó y nos dio vida, dice Efesios, cuando todavía estábamos muertos en delito y pecado. Se haría que nos rodeemos de personas que de alguna u otra forma, que amen a Dios más que nosotros. Cuando seas grande, quiero ser como tú. Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones. Queremos, darle la bienvenida a esta sección de conversaciones de altar. Y hoy hay un tema muy importante que es la sublime gracia o gracia sublime. En este caso también quiero decirles que nos visita un hombre de Dios, un amigo, un evangelista, alguien que va a estar exponiendo este tema con nosotros y queremos que tú te quedes con nosotros. Queremos invitarte a suscribirte, a darle like a este video y sobre todo a estar pendiente a los contenidos que se estarán subiendo en Conversaciones Altar. Bueno, sin más que decir, quiero presentar, como ya lo dije, a un amigo, un evangelista, un hombre de Dios que está estremeciendo las naciones. Con usted nada más y nada menos que nuestro hermano Jesús García, evangelista del Señor. Mi hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dios le bendiga a todos aquellos que van a ver esta conversación que creo en Dios será de gran bendición. Extiendo un saludo cordial a toda la audiencia de Altar. Sabemos que Dios a través de su palabra transforma vida, modifica el diseño que hay en la mente de algunas personas a través de su palabra. La palabra es la única que puede entrar a la profundidad del conocimiento del ser humano y modificarlo para que sea conveniente a la voluntad del Señor. Creemos que esta conversación será de gran bendición. Le extiendo el saludo y un abrazo cordial a toda esa audiencia de Altar. Que Dios le bendiga de una manera poderosa y especial. Bueno, ya nuestro hermano mencionó mi nombre, Jesús García. Sí, para la gloria del Señor estamos aquí creyendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando envió en la gran comisión a esos hombres, les encargó ir por el mundo y predicar este evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Mi hermano, bendiciones, nos honras con tu presencia. Vamos a hablar hoy de gracia sublime. Yo creo que por su gracia es que hoy en día nos mantenemos de pie. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios dice que por gracia hemos de ser salvos. Pero ya que estás aquí, queremos conocer un poco de tu inicio. Queremos conocer acerca de quién es ese evangelista, no solo en el púlpito, sino fuera del púlpito. Y también queremos conocer cómo inicias tú en este camino y sobre todo en el camino hacia la obediencia, que es independientemente a darle continuidad a lo que el Señor Jesús nos encomendó hacer. Queremos que nos hable acerca de ti y tus comienzos, mi hermano. Amén. Para esto principalmente tenemos que hablar de año 2015. Wow. Cuando vivimos una experiencia en este año. Ahora, todo esto Dios lo prepara porque Dios trabaja para predestinarnos a nosotros a algo en específico. Pero exactamente en el año 2017, cuando acepto al Señor como tal, a medida que va transcurriendo este año, yo estoy nuevo en el evangelio. Wow. Y me toca predicar la palabra del Señor. Como todo nuevo creyente, con muchas inexperiencia y no teniendo tal vez la capacidad para hacerlo, pero sin embargo decido hacerlo. Cuando estoy en esto, recuerdo que la primera vez que prediqué un mensaje, me bajé de ahí y dije, no predico más nunca. Wow. Me bajé de allí, pero ¿qué pasa? Después de todo esto decidí empezar a leer y a estudiar la palabra y prepararme y capacitarme para ser un buen predicador de la palabra del Señor. Entonces, a medida que fueron pasando los años, fui cometiendo muchos errores. E incluso allá en la iglesia donde me congrego en Venezuela tenemos una radio. Y a través de la radio predicaba y obviamente a veces los programas eran grabados y cuando lo volvían a repetir yo veía los errores que cometía. Pero esto no fue una causa o un argumento válido que yo pudiese utilizar para decirle a Dios que no iba a predicar. Wow, excelente. De esos errores tuve que aprender y seguimos aprendiendo y seguimos capacitándonos. Como todo, hay oposiciones. Hay momentos en los que tú vas a sentir que ese no es tu llamado. Hay momentos en los que nosotros vamos a sentir y vamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy transitando en el camino que tú preparaste para mí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que caminar con determinación. Wow. Ser determinados en lo que vamos a hacer. Si vamos titubeando, si vamos claudicando, es imposible. ¿Por qué? Porque somos como las olas del mar, son arrastradas de un lado a otro. Pero si nosotros tenemos determinación,
a esto anclamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, seguramente vamos a poder hallar la respuesta a esas interrogantes que tenemos sobre si es el llamado o no es el llamado. Así mismo es. Ahora, mi vida empezó así, con errores, equivocándome, pero decidí ser un buen predicador de la palabra del Señor, porque la Escritura dice que Cristo mantuvo la buena profesión delante de Poncio Pilato, y todo el que tiene una profesión tiene que capacitarse para eso. Ya voy, mi hermano, ya voy. Estás hablando un poco de tus inicios. Estás hablando de la forma en que tú reconoces tus errores en tus comienzos. Sí. Pero estás hablando y estás obviamente compartiendo con el grupo Altar y evidentemente los que van a ver este video de que te atreviste a educarte para poder ser un buen expositor de la palabra. Yo quiero que tú me hables un poco de eso, cómo te preparas, cómo lo haces, cómo lo sientes y no solo que te preparas, lo sientes y te abocas a él, sino que lo formas para conectar a la gente con Dios. Háblame de eso, mi hermano. Bueno, considero que la preparación es fundamental. Wow. Más allá de que si hay personas que Dios los usa, pero soy garante y veo personas que al principio no eran tan, por decirlo de esta forma, si se permite usar esta expresión, no era tan experto en lo que hacía, pero el interés de perfeccionar lo que hacía para Dios los ayudó a hacer lo que hoy en día son. Entonces yo considero precisamente eso, que nosotros como predicadores tenemos que capacitarnos para enseñar la palabra del Señor. Yo principalmente estudio. Wow. Leo, investigo, trato de hallar la razón, quizás no absoluta, porque hay misterios en la palabra que quizás no vamos a tener la respuesta absoluta, pero trato de acercarme lo más posible a la realidad bíblica para transmitírsela al pueblo. Entonces sí, nosotros tenemos que capacitarnos, preparar y saber que somos humanos. Mira, recuerdo que en el tiempo de la pandemia, yo fui como operador a la radio. En la radio se estaban dando estudios bíblicos. Era muy diferente a una predicación evangelística. Claro, evidentemente. No era lo que yo entendía. Era explicar el versículo. O sea, chocó con tu realidad en ese momento. Era lo que se conoce un exégesis del versículo. Tenía que explicar bien. Entonces, fue un choque, obviamente, porque uno viene a leer un versículo y a explicarlo nada más con lo que se me venga a la mente. Pero ahora, darlo desde un punto como una enseñanza es muy diferente. Entonces, en ese choque, Dios me dio una palabra. Dios me dijo, tú vas a aprender más que a enseñar. Compártenos esa palabra, mi hermano. Precisamente esa. Dios me dijo, tú vas a aprender más que a enseñar. Cuando uno tiene la actitud de aprender, uno concibe dentro de nosotros que puede equivocarse. Así es. Pero que estamos en la etapa de la preparación. Entonces, más allá de que me equivoco, sé que no estoy en la perfección porque estoy siendo capacitado. Entonces, no me voy a frustrar por las equivocaciones que tengo, porque sé que estoy en una etapa de preparación y tarde o temprano voy a llegar al final de lo que Dios quiere hacer conmigo. Wow, extraordinario, mi hermano. La forma en que tú hablas del comienzo, hablas de la preparación y la capacitación para un reino. Entonces, por medio de la gracia, hemos conocido la gracia. La gracia nos rescata, nos limpia, nos levanta. Es la belleza de Dios manifestada en nuestra vida. Pero podemos tener la gracia, pero al igual que todos los hombres en la Biblia, nos podemos enfrentar a adversidad, circunstancias, vicisitudes de la vida. Yo quiero que tú expongas y hables con qué te has tenido que chocar como ministerio, como evangelista. Me he tenido que enfrentar a muchas cosas internas y externas también. Por ejemplo, una de ellas es, creo que lo mencioné hace un momento, el creer que no estamos capacitados para tal labor. Pero haciendo esto, nosotros de alguna u otra forma estamos diciendo que el que nos escogió no está capacitado para seleccionar a las personas que van a trabajar en su obra. Entonces, no se trata de eso. También me he enfrentado a desprecio, sí, desprecio. Wow. Tal vez también porque mi forma de predicar, más allá de que soy evangelista, la gente me ungieron como evangelista,
pero la gente siempre me reconoce como alguien que enseña, más que los evangelistas, porque los evangelistas tienen una línea, nosotros lo vemos, transmiten de manera eufórica el mensaje y la forma en que transmiten el mensaje diferente, pero como hacía mención acerca de cuando estaba en la radio, ahí yo aprendí a enseñar. Wow. Aprendí a más que leer un versículo y empezar aprendí a enseñar, a detenerme, a preguntar, a interactuar con los que están allí. Que de hecho quien enseña en este caso no precisamente tiene que exponer la palabra con tanta euforia, que eso es una diferencia. Sí, porque quizás hay misterios dentro de la palabra que necesita que le expliquemos detenidamente para que la mente del receptor pueda concebir el mensaje que nosotros estamos dando. Así mismo es. Entonces, sí, me he enfrentado a muchas cosas, pero precisamente la gracia del Señor que está con nosotros, que nos ayuda a reanimarnos cada día. Cuando nosotros decimos, no puedo más, no quiero seguir más, y uno duda, ahí está la gracia del Señor recordándonos que tenemos una elección. Wow. Y que no tenemos cualquier llamado. Tenemos el supremo llamamiento, como lo dice la palabra. Algo que es supremo está por encima de cualquier cosa. Está diciendo que el llamado que nos hizo Dios está por encima de cualquier llamado que el hombre pueda recibir en la tierra. Por eso no podemos titubear, no podemos rendirnos, no podemos mirar alrededor a las personas que están criticándonos o las que nos están apoyando. Hay momentos que te van a apoyar, hay momentos que te van a criticar, pero nosotros tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y que muchas veces las mismas bocas que un día te alabaron, tarde o temprano van a terminar quizás por el mensaje despreciándote. Entonces nosotros no tenemos que caminar por lo que está diciendo la audiencia o la nube de testigos que tenemos alrededor, siempre y cuando vayamos confiados de que Dios está con nosotros. Juan, mi hermano, me hablabas de en tu camino a la preparación, ¿no? En donde Dios comienza a obrar en tu vida de una forma positiva. Hablaste del rechazo, que es algo que creo que cada evangelista logra vivir en el tiempo de un llamado, su preparación ministerial, digámoslo así. Pero quiero preguntarte cómo ves tú, tanto en la forma negativa y en la forma positiva, el ser menospreciado por el hombre. Y no solo eso, sino también cómo receptas tú las críticas de aquellos que en un momento te alabaron, te aplaudieron, pero luego entraron en la murmuración y lograron criticar lo que Dios estaba haciendo contigo. Considero que no siempre la respuesta de Dios se viste de alegría. Wow. No siempre lo que Dios va a hacer contigo se viste de esplendidez, ni tampoco se torna deseable a la perspectiva humana. No siempre. En ocasiones, la respuesta de Dios se viste de amargura. Wow. La respuesta o el destino de Dios se viste de desprecio, se viste de momentos adversos en nuestra vida. Pudiese mencionarte muchos en la Biblia, pero en mi caso, sí, considero que es un choque porque somos humanos. Claro, es un choque porque somos humanos y tal vez nosotros no hacemos este trabajo o este oficio que Dios nos ha entregado como predicadores de la palabra, más allá del que lo haga como pastor, más allá del que lo haga como profeta, más allá del que lo haga como maestro, como evangelista. Considero que la predicación no es una opción, porque cuando Dios comisiona no le habla específicamente a los apóstoles, sino que es una responsabilidad que Dios delega a todos el predicar la palabra del Señor. Pero cuando estamos en esta condición, ¿verdad? Creo que es la manera en que Dios abona nuestra tierra para traer crecimientos y traer frutos a nuestras vidas. Wow, con adversidades. Porque hay tierras que no son fértiles, por decirlo de esta forma, pero algunos movimientos de la masa tectónica de la tierra producen que el desorden de esa tierra pueda ser fructífera. O sea, a veces esos movimientos que Dios hace en nuestra vida hacen que nosotros seamos fructíferos. Hay tierras que no son fértiles, pero cuando tú empiezas a moverla de un lado a otro,
se como que mueve y rompe esa barrera que tiene allí, empiezan a tornarse fructíferas, y es lo que Dios hace en nuestra vida. Me estás diciendo que lo que para muchos en cuanto a la crítica es un golpe, es un menosprecio, es un fraude, me defraudaron. Para ti en ese punto, ¿no? Al tener conciencia en este sentido mesiánica, elevada, dices que quienes te critican abonan tu tierra. Sigue fluyendo en eso, mi hermano, porque está poderoso. Sí, precisamente utilizaste el término abonar, y es precisamente cuando nosotros vemos el abono orgánico. ¿Qué es? Es desperdicio, no es algo que alguien quisiera tener. El abono orgánico termina siendo desperdicio, pero ese desperdicio lo utilizan las plantas como nutriente para un crecimiento efectivo, y no solo un crecimiento efectivo, sino también para dar fruto. Es decir, si la crítica nosotros la usamos para crecer, si quizás no es romantizarlo, ¿verdad? Pero para los que aman a Dios, todas las cosas de alguna u otra forma le ayudan a bien conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando nosotros sabemos utilizar, es fácil decirlo, quizás lo que van a escuchar, la audiencia, van a decir, es fácil decirlo. Sí, pero no es que sea fácil decirlo. Lo hemos vivido también. Sí, son experiencias a las que nosotros estamos prácticamente sometidos a atravesar. Por eso considero que no son cosas que podamos evitar, pero en la preparación podemos reducir los daños que sean posibles. De eso se trata, ¿verdad? Porque como humanos nos vamos a enfrentar a todo. A todo. Pero lo que debemos de nosotros garantizar es reducir los daños que esos problemas, que esa persona que quizás nos rechazan, las críticas, reducir esos daños en nuestra vida para no perjudicar nuestra fe, nuestra creencia en Dios y de cómo vemos y cómo percibimos la realidad de la palabra de Dios. Wow, yo quiero invitar al público a darle like a este video y a compartir, evidentemente, porque estos son códigos, estos son perlas, y yo creo que esto cuesta millones de dólares. Y yo creo que lo que el Señor está hablando y ministrando hoy al corazón de una generación que creo que está predestinada también a la grandeza. Esto es muy importante saberlo y conocerlo, pero te enfrentaste a críticas, supiste valorar en el ámbito espiritual las cosas que pretendieron que te hacían mal, pero en este caso como que fueron un impulso hacia tu ministerio. Pero Jesús, ¿cómo logras tú, a pesar de todo lo que vienes atravesando, no renunciar al llamado? Yo quiero que te enfoques ahí, porque hay gente que en estos días ha renunciado al llamado, y yo creo que aquellos que han sido escogidos por la fuente de toda existencia no pueden renunciar. Renunciar al llamado es una propuesta que siempre golpea la puerta de aquellos que de alguna u otra forma están en un momento de adversidad. Siempre va a tocar la puerta el renunciar, porque creemos que al renunciar nos desligamos completamente de las batallas, pero no, al contrario, se aumentan. Y esta vez estamos peleando solos, porque hemos renunciado al llamado de Dios. Es completamente diferente. Creo que es fundamental también de las personas que nosotros nos rodeamos. Wow. Sí, por ejemplo, en mi caso hay muchas personas que admiro como predicadores, personas que son de gran bendición para mi vida y han de alguna u otra forma ministrado a mi vida con la exposición de la palabra, y en momentos adversos. Hay una palabra que me marcó en una oportunidad. Mande su ofrenda. Recuerdo que estaba en un momento de caos mental, preguntándome precisamente eso, si Dios me había llamado o no, y quería renunciar, quería renunciar al llamado. Recuerdo que fui a la escuela dominical, mi pastor estaba predicando allá en Venezuela, y él compartió una palabra que Dios le dio a él en una oportunidad, y esa palabra marcó mi vida. Wow. ¿Por qué? Él dijo, no fundamentes en el ministerio, sino en la salvación. Eso, de alguna u otra forma, proveyó a mi vida lo que necesitaba para seguir avanzando. Wow. ¿Por qué? Porque si yo fundamento en el ministerio, el día que yo no tenga parte en el ministerio, yo dejo a Dios. Wow. Pero cuando yo fundamento en la salvación, no me podrán dar parte en ningún lugar. Pero yo estoy en la iglesia para ser salvo. Wow. No es solamente el ministerio.
es fundamental porque es la forma que nosotros tenemos para trabajarle a Dios de alguna u otra manera, alcanzar almas y llenar el reino. Pero la salvación es principal. Entonces, cuando fundamentamos en la salvación, si esto entrara en nuestra conciencia, yo creo que muchos en este momento no renunciaran porque no le dan parte, porque no lo saludaron, porque no lo visitaron. No, porque la cuestión no está, o en su mente no está en querer ser aceptado por la sociedad, sino que está en que sabe que tarde o temprano va a tener que encontrarse con Cristo. Wow. Entonces, cuando entendemos esto, no renunciamos. No renunciamos porque sabemos que vamos camino a, o estamos en el plan de salvación. Entonces, es fundamental establecer nuestra confianza en la salvación que Dios ha prometido para nosotros, más allá del ministerio. Wow, que fue lo que no te llevó a renunciar al llamado. Yo creo que la gente debería entender principios como estos para no tirar la toalla tan fácilmente, porque somos expertos muchas veces en que venga la situación y que va, papá Dios, esto no es para mí. Y yo creo que el espíritu de cobardía no nos pertenece. El Señor nos dio fue un espíritu de valentía. Pero en este caso eres criticado, cuestionado, entras en una crisis mental, comienzas a pelear contigo mismo dentro de tu mente. Se podría decir lo que se llama una catarsis mental, pero no renuncias. Y al no renunciar, creo fielmente, porque podemos saberlo, ¿no? Lo que andamos en el espíritu, que comienzas a encontrarte y a ver lo que Dios en algún momento comienza a hablar a tu vida de lo que va a hacer contigo. Yo quiero que tú hables de cómo Dios comienza a usarte, cómo Dios comienza a sacarte de un lugar a otro y qué cosas maravillosas comienza Dios a hacer en la vida de un hombre como tú que ha sido cuestionado y que ha sido golpeado por las vicisitudes de la vida. Va a sonar paradójico. Suéltalo. Pero a mí me ungen como evangelista y en mi mente estaba salir, predicar, visitar lugares. Lo primero que hice después de ser ungido es ir a un lugar que nosotros le conocemos como La Mona, pero es un lugar como un campo, donde ahí se tiene un centro de ayuno, pero también está una iglesia. Nosotros fuimos con la intención de restaurar. 2 semanas estuvimos allí. La bodega más cerca quedaba como a media hora. Wow. Salíamos a evangelizar como a las 9 de la mañana. Regresábamos como a las 12. Para poder agarrar cobertura había que caminar como 10 minutos aproximadamente. Wow. Y era como un choque. Era como un choque. Tú es cierto. Pudiese decir emocional, porque tú dices, me acaban de ungir como evangelista. Era para que la agenda se abriera. Wow. No era para estar aquí donde nadie te está viendo. Se choca nuevamente con tu realidad. Sí, donde nadie te está viendo. Pero yo entendí, ahora lo entiendo. Recuerdo que estaba con mi hermano y estaba con otras hermanas allí que fuimos a esa labor. Y recuerdo que nosotros decíamos así, por decirlo, que ese era un lugar que Dios estaba preparando para de alguna u otra forma llevarnos a las naciones. Dios anda por caminos misteriosos. Cuando pisé Trinidad y se me abrieron puertas en esta nación para anunciar la palabra, reconocí, como dije hace un momento, que en ocasiones la respuesta de Dios se viste de eso. Se viste de amargura, porque nosotros no comprendemos, pero cuando nosotros caminamos en la visión de Dios y no nos negamos, eso es algo que a mí también me caracterizó. Puede que yo no tuviese un mensaje preparado al principio, pero me decían predica y yo iba y predicaba. Wow. Yo iba y predicaba. A pesar de ser un joven que te puedo decir, puedo contar con mis manos las veces que tuve el valor de levantarme en el colegio a hacer una exposición. Wow. Tenía miedo escénico, yo no hablaba. La gente se pregunta y puede decir que cómo yo predico si ni siquiera tenía la capacidad de expresarme abiertamente. Uno de los milagros también que hace Dios. Wow. Para aquellos que pueden decirse, pero es que, ¿cómo yo voy a predicar si yo ni siquiera sé hablar? Wow. No se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, se trata de caminar en lo que Dios está diciendo, porque en sí no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo importante es obedecer a Dios. Así mismo, wow. Jesús me impresiona, ¿no? Porque
comienzas a prepararte, ¿no? Comienzas a atravesar con eso, a atravesar por eso que choca con tu mente, sí, pero que entiendes en el espíritu que es una preparación a lo que Dios va a hacer. Dios comienza a sacarte a las naciones. Por ejemplo, estás en este país de habla inglesa, donde Dios comienza a abrirte puertas. Yo te he visto por allí ministrando la palabra, pero también en la parte, a pesar de que hubieron críticos, hubieron vituperos, también hay gente que es positiva en nuestras vidas. Por ejemplo, siempre te he visto ligado a tu hermano, el cual enviamos saludos. Yo quiero que tú nos hables de ese papel que ha jugado tu hermano en tu vida de forma positiva. Y no solo él, sino esa gente que tú amas, que siempre está ahí a la par tuya, diciéndote Dios te bendiga, Dios te guarde, avanza. Háblanos de eso. Bueno, sí, ha sido fundamental. Samir creyó primero. Samir empezó en el evangelio primero. El ejemplo. Sí, después fue que yo me reconcilié. Y recuerdo, lo tengo claro en mi mente, algunas madrugadas en las que yo estaba durmiendo y Samir me despertaba de madrugada mientras él estaba orando. Y ha sido una gran bendición. En ocasiones hemos predicado a dúo. Wow. Ha sido una bendición extraordinaria, de verdad. Porque en momentos donde yo quiero flaquear, me anima y así sucesivamente también. Cuando empecé, obviamente él en el ambiente evangelístico se desenvuelve más que yo en la parte de la administración. Dios lo usa poderosamente. He visto también milagros. Antes de venirse a Trinidad, Dios hizo milagros en una campaña que se organizó a través de él. Y para mí ha sido una gran bendición. Fue porque dentro de la organización a la que pertenezco, nosotros tenemos congregaciones donde se ponen obreros a trabajar ahí. Fue mi obrero también en un tiempo. Fue mi obrero en un tiempo. Te bendecimos, Samir, si estás viendo esto, ¿viste? Fue mi obrero. Es un gran hermano. En un tiempo. Y todo eso influyó positivamente en mi vida y lo sigue haciendo. Wow. También la madurez de verlo en mi casa y poderle hablar normal, pero en el momento que estaba en la congregación, reconocerlo como una autoridad. No solo como hermano, sino como evangelista. Claro, una autoridad eclesiástica, porque era mi obrero en ese entonces. Gracias a Dios fuimos ungidos el mismo día, pero si se puede decir de esta forma, tiene más trayectoria que yo, ha salido más que yo, recibe más invitaciones que yo. Wow. Y es una gran bendición de verdad. Y no solo él, también hay personas que... Y una famosa lema o dilema que usan entre ustedes: cuando seas grande, quiero ser como tú. Creo que es algo así, no sé, como que lo he visto por allí. Sí. Suelo comentarle eso. Cuando él ve a su hermano como que predicando, le comenta: oye, cuando sea grande, quiero ser como tú. Qué bendición. Porque ¿quién más que él para reconocer mi principio y verme ahora? ¿Y quién más que yo para conocer su principio y vernos ahora en esta gran bendición que tiene que ver con el tema que estamos hablando, la gracia de Dios? Es imposible nosotros pisar los terrenos que hemos pisado sin la gracia del Señor. Es imposible totalmente. También, aparte de él, personas que su influencia fue positiva en mi vida. Por ejemplo, no quiero pasarlo por alto, mi pastor allá en Venezuela. Un hombre que admiro demasiado, su ejemplo, la forma de trabajarle al Señor, la forma en que se entrega completamente al Señor. En ocasiones, uno siendo joven se sentía avergonzado porque él hacía cosas que tal vez para nosotros se veía como imposible, pero la entrega que él tenía para la obra, allá en Venezuela le dieron este apodo como el loco de la fe. En tiempos de pandemia y en tiempos duros de crisis en Venezuela, levantó un templo que es uno de los más grandes en la obra y uno de los mejores en tema de infraestructura. Sí, es una gran bendición, un hombre que admiro demasiado. En ese tiempo que estuve en la radio aprendí demasiado de él, demasiado en el tiempo en que creo que tiene que ver mucho. Yo creo que de allí nació el predicador que soy yo ahora. Yo creo que esto es algo que todo hombre de Dios o quien tiene un inicio
hacia el camino de un ministerio, el tener un espíritu receptivo, un espíritu a ser educado en cuanto a la fe. Y en verdad bendecimos tu vida, Jesús, porque te has dejado educar y lo estamos viendo hoy, siendo reconocido por tu boca. Y bendecimos ese gran trabajo que tu pastor ha hecho en tu vida y le bendecimos de una manera extraordinaria también. Es poderoso cuando nos rodeamos de personas así, que aman la obra del Señor, que aman esta obra y se entregan completamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de mi pastor, también personas que he visto su forma de trabajar actualmente, donde me congrego también, actual aquí en Trinidad. La forma de trabajar es algo que yo admiro de los pastores, porque los pastores dicen, mira, vamos a hacer tal cosa, y tú ves, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y al final se termina haciendo y tú dices, pero ¿cómo fue posible esto? Si este hombre habló y no había nada. No había nada. Y al final todo se efectuó como lo habían planificado. Es algo que admiro de los pastores. También pudiese nombrar muchos hombres de Dios acá, pero han sido de bendición para nuestra vida. Por eso yo aconsejaría que nos rodeemos de personas que de alguna u otra forma, que amen a Dios más que nosotros, que transmitan esa pasión de servir al Señor, de no rendirse, de caminar y de perseverar hasta hallar, hasta encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Wow. Oye, mi hermano, qué extraordinario, ¿no? Saber y conocer parte de las maravillas que Dios, me parece ver un espíritu de David aquí, no, que no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Padre. En este caso es lo que tú estás hablando. Cuando vemos la palabra maravilla, habla en hebreo sobrenaturalidad de Dios, que es lo que exactamente tú estás manifestando ahí. Y la sobrenaturalidad de Dios se expresa o se manifiesta en nuestra vida evidentemente por su gracia sublime, que es lo que estamos hablando aquí. Eres una prueba fidedigna de la gracia de Dios, de cómo Dios ha manifestado su gracia. Pero la pregunta aquí es, mi hermano Jesús García, evangelista del Señor, ¿qué es la gracia para ti? ¿Qué es la gracia sublime de Dios? ¿O qué ha representado en tu vida ministerial? Más allá del concepto que se maneja generalmente o universalmente sobre la gracia, para mí la gracia de Dios es precisamente todo lo que soy. Wow. Todo lo que soy representa la gracia del Señor, porque como dije hace un rato, era imposible yo transitar los terrenos que he transitado sin la gracia de Dios. La gracia de Dios, para mí, más allá de ser salvación o un favor no merecido, es la ruta que Cristo utilizó para hacerme acepto al Padre. Era imposible que halláramos gracia delante de un Dios tan justo, siendo hombres tan pecadores. Intervino la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre, la redención, para nosotros poder hacer acepto al amado, como dice la Escritura. Para mí eso es la gracia, la ruta para llegar a Dios. Oye, mi hermano, indiscutiblemente no cabe duda de que todo ha sido la gracia de Dios en tu vida, ese favor, esa belleza. La palabra gracia en hebreo es gen, en griego es haris, y eso habla de su misericordia, su favor inmerecido en nuestras vidas. Y evidentemente tú eres un ejemplo, mi hermano, de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. A veces, no, pero es que no somos perfectos, sí, pero aquí no se trata de lo imperfecto que somos, sino del Dios perfecto que nos ha tomado para manifestar su perfección. En este caso, yo quiero que la generación que nos está viendo conciba esta idea de la gracia, esta idea de no renunciar a un llamado por las críticas y que pueda entender su rol en cuanto a un llamado, su posición, su autoridad, lo que representa. Quiero que tú me le des un mensaje a esa generación que está llena del poder de Dios y que necesita romper con estructura para salir y exponer lo que llevan de Dios dentro. Sí, en ocasiones he escuchado a algunas personas decir, yo necesito cambiar para poder acercarme a Dios. La gracia actúa totalmente diferente. Él nos amó y nos dio vida, dice Efesios, cuando todavía estábamos muertos en delito y pecado. La gracia actuó, aunque el término gracia, como nosotros lo percibimos, aparece explícitamente en el Nuevo Testamento,
el concepto de esta gracia se maneja también en el Antiguo. Por ejemplo, que Dios hubiese escogido a Abraham cuando todavía no estaba circuncidado, y la promesa se la dio siendo incircunciso, y después que procede a circuncidarse. Wow. También está el caso de esta mujer llamada Esther, que estaba en una nación extranjera. Ahí la gracia actuó a favor de ella, la gracia como favor. ¿Por qué? Porque no estaba llamada y no podía estar allí delante del palacio del rey, no podía acercarse, pero lo que hizo, halló gracia delante del rey. Esto lo complementa Hebreos cuando dice: acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, para todas esas personas, tú no necesitas transformar tu vida para acercarte a Jesús. Tú necesitas acercarte a Jesús para que Él transforme tu vida, para que Él obre en tu vida. Él nos da vida cuando estábamos, o nos dio vida textualmente, cuando estábamos muertos en delito y en pecado. Precisamente Él vino como médico a buscar al que estaba enfermo, el que necesita un salvador. Si tú te crees el más pecador del mundo, entonces precisamente eres tú quien necesita a Jesús. Si tú te crees, como algunos dicen, si yo entro a la iglesia se cae. No, lo único que puede caerse son las cadenas que te atan al mundo. Por eso necesitamos que la gente proceda a aceptar a Jesús, a que su vida entre en una etapa de transformación y de cambio que también hay que decirlo, es progresivo. No es algo que no es una transformación de un día para otro, es un cambio progresivo. Quizás en una semana tú consideras y dices, va bien, pero resulta que llega el 8º día y tú dices, cometí un error, no sirvo para esto. No, es un cambio progresivo. Dios va transformando tu vida hasta que llegas a la estatura del varón perfecto. Wow, extraordinario. Wow, mi hermano Jesús, qué extraordinario, ¿no? Ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y tal cual ha obrado en nuestras vidas, va a obrar en esta generación que nos está mirando, va a obrar en esta juventud de relevo que se está levantando y que tiene un llamado, y entre ellos están algunos que indiscutiblemente han sido predestinados por la voluntad eterna de Dios para hacer lo que tú y yo hoy estamos haciendo, exaltando, mencionando, llevando un nombre a todas las naciones de la tierra. Indiscutiblemente ha sido la gracia. Hermano Jesús, quiero decirte que ha jugado un papel muy importantísimo en la vida de mucha juventud. Yo creo que Dios te ha llamado, ¿no?, para exaltar su nombre, pero como Dios no se queda con nada, Dios está exaltando su nombre por medio de ti. Eres un instrumento de honra y mi hermano, es un placer verte en las redes sociales, verte en los negocios del Padre. Yo quiero que tú des tus redes sociales porque hay una generación que está pendiente de las maravillas que Dios está haciendo por medio de ti. Instagram, TikTok. Bueno, por ejemplo, si quieren mandar una ofrenda, mi hermano, a su número de cuenta, mi hermano, fluye. Bueno, gracias a Dios por todo lo que viene haciendo en nuestras vidas. Sí, bueno, ahí en mis redes sociales están mismo Jesús García, Facebook. Pueden encontrarme también en TikTok, Jesús Isaías García. Y ahí estamos compartiendo parte de lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas. Algo fundamental que quisiera añadir a todo esto es que todo esto que nosotros hacemos, quizás hay personas que, no solamente aquí, sino también cuando se va a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto que se hace, hablar la palabra del Señor, nosotros no tenemos que ser solamente oidores de esto que estamos haciendo, sino que tenemos que ser hacedores. Wow. ¿Por qué? Salmos dice que bienaventurado aquel hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche. La palabra meditar, en su raíz etimológica, comparte la misma raíz con el término rumiar, que es la que utilizan los animales. ¿Sabes? Que ellos procesan bien los alimentos. Okay. Es decir, esa forma de gesticular para sacarle todos los nutrientes a los animales. Entonces, cuando la Biblia dice, todos los nutrientes a los alimentos. Cuando la Biblia dice esto, cuando la Biblia dice meditar, nos invita a nosotros de alguna u otra forma a procesar bien la palabra del Señor. No es solamente oírla, es meditar en la palabra del Señor. Que esta palabra entre en nuestra vida y se quede dando vuelta en nuestra mente e incluso los nutricionistas aconsejan de que se deben masticar bien los alimentos para sacarle todos los nutrientes. Nosotros no podemos recibir una palabra y desecharla al instante.
Porque termina el culto, termina el congreso, termina la actividad, termina la cruzada. ¿Qué predicaron? No sé qué predicaron. O me olvidé. ¿Qué mensaje recibiste? No sé, estuvo poderoso, pero no sé qué se habló. Por eso te dice eso. Comparte la misma raíz en el hebreo, comparte la misma raíz. Meditar a rumiar. Wow. Entonces, Dios nos invita a eso, a que la palabra permanezca en nuestras vidas, para nosotros de alguna u otra forma sacarle todo lo necesario para tener un crecimiento en Dios. Wow, wow, extraordinario, mi hermano. Su sublime gracia. Creo que somos el resultado de la gracia. Creo que tú eres el resultado de la gracia. Creo que todo lo que estamos viendo acá, este hombre, mi persona, hemos transitado por el camino de la evolución, donde hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida de manera que su gracia entra para cambiarlo absolutamente todo. Lo mismo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano Jesús, lo hace en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Por eso quiero invitarte a acercarte pues al trono de la gracia, en donde absolutamente todo su favor y los méritos que han sido expuestos a nuestras vidas por la obra que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario pueden transformar tu destino, pueden transformar tu casa. Su gracia es para cada uno de nosotros y queremos invitarte pues a compartir este video. Yo sé que Dios hoy ha bendecido tu vida y como lo dijo mi hermano Jesús García, pues tú puedas masticar, degustar, puedas probar de una forma muy excelente lo que hoy Dios ha hablado a tu vida. Te invitamos a suscribirte y a darle like a este video y sobre todo a compartirlo para que mucha gente sea bendecida. Esto fue Conversaciones Altar. Que Dios te bendiga. Ha sido una bendición extraordinaria poder compartir con cada uno de ustedes y con la audiencia de Altar también todas estas palabras que Dios nos ha permitido expresar para edificación, para crecimiento, para que todos aquellos que puedan oír puedan ser esa tierra fructífera, donde esta semilla caiga y dé buenos frutos. Algo más, ningún pueblo pereció por exceso de conocimiento, al contrario, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso estudie y prepárese para dar un buen mensaje, para saber expresar la verdad de Dios. Y no solamente en un mensaje de 40 minutos, no. Un buen ganador de almas sabe revelarle a alguien la verdad de Cristo, así sea en 5 minutos. Wow. Porque si hay alguien que está pereciendo, que está muriendo, y solamente tiene 5 minutos para revelarle la verdad de Dios, entonces por eso hay que estar preparado. Dios bendiga a todos, que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso abunde de manera poderosa, impactante en la vida de toda la audiencia de Altar, que sean bendecidos, prosperados en todo, así como prospera su alma. Que Dios fructifique, multiplique todo lo que ustedes toquen con sus manos. Gracia y paz de Dios sean multiplicadas a todos ustedes. En el nombre de Jesús. Sean todos pues bendecidos, parceros.